La semana pasada estuvimos estudiando Nehemías capítulo 8. Ustedes recordarán la palabra de Dios proclamada trayendo convicción de pecado en los corazones del pueblo que precisamente se había olvidado de Dios, al pueblo que había olvidado su ley. Ellos pasaron horas escuchando y comprendiendo las Escrituras. Esto había sido una explosión. Ellos son avivados y simplemente sus corazones se encienden por Dios. Ellos quieren conocerle más. Ellos quieren crecer en una relación de intimidad con su Dios. Y luego de 8 días de intensa búsqueda espiritual, búsqueda de Dios, al profundizar y leer en su palabra, en las Escrituras, se despiden y cada uno retorna a su casa. Sin embargo, esta historia no termina aquí. No, esta historia sigue, porque cuando Dios produce avivamiento, no solo convence de pecado por su palabra, sino que también produce algo más. De este avivamiento que había comenzado días antes con la proclamación de las Escrituras, el gesto más significativo en respuesta a esta renovación espiritual todavía estaba por venir. Y eso es precisamente lo que veremos en el día de hoy. Hermanos, vayamos a Dios en arrepentimiento, dispuestos a abandonar nuestro pecado, confiando en su misericordia. Y quiero que abracemos esto en esta mañana. Vayamos al Señor en arrepentimiento, dispuestos a abandonar nuestro pecado, confiando en su misericordia. Estaremos dividiendo este capítulo 9 en 4 partes, en 4 secciones. Del verso 1 al verso 4 estaremos viendo un pueblo humillado y arrepentido que adora. Del verso 5 al verso 31 estaremos viendo la misericordia y gracia de Dios en contraste con la infidelidad del pueblo. Y del verso 32 al 37 estaremos viendo buscando la ayuda del Dios justo. Y hasta el final, el verso 38, el pueblo expresa su compromiso. Entonces, veamos esta primera sección, un pueblo humillado y arrepentido que adora. Al día siguiente de que Nehemías, Esdras y su gente desmantelaran las cabañas o los tabernáculos de la celebración, ellos vuelven a reunirse para otra reunión pública con un sentimiento profundo en el corazón. Veamos cuál es. Vayamos al verso 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Ellos se reúnen ahora en ayuno solemne, cilicio y tierra sobre sí. Este cilicio era vestirse con una tela áspera, como un saco de yute. Una vez más, esto era para mostrar su profunda pobreza de espíritu delante de Dios. Además del cilicio, el pueblo también ha venido con tierra sobre sí, polvo sobre sí, en señal de un profundo dolor y arrepentimiento por el pecado. Ellos están reconociendo su profunda rebelión contra Dios, el Dios que se había revelado tiempo atrás a la nación como un Dios santo. Sin embargo, esa santidad ellos no la habían tenido en cuenta. Ahora vienen en señal de que realmente quieren tratar con Dios de una manera totalmente diferente a como habían tratado con Él en el pasado. ¿Y por qué este quebranto y humillación? ¿Por qué ellos vienen quebrantados? Mis hermanos, esta acción procedía de un nuevo aprecio y entendimiento de quién es Dios por medio de la revelación de su palabra y cómo ésta también había revelado la condición de sus corazones. Ellos venían ahora humillados, cubiertos de polvo. Hermanos míos, esto es lo primero que trae la renovación espiritual y el conocer a Dios, la humillación y el quebranto por el pecado. Y esto no se trata simplemente de un pequeño remordimiento o una emoción que nos hace sentir mal. No, no es eso. Ni siquiera se trata de unas lágrimas derramadas. El verdadero arrepentimiento produce un profundo sentimiento de tristeza y lamento en el corazón al saber que mi pecado ha ofendido a Dios, el Dios Santo, y por lo tanto te sientes vil, miserable. Te das cuenta sinceramente que has fracasado espantosamente durante toda tu vida. ¿Recuerdan la historia del publicano? Él ni siquiera podía levantar la vista al cielo a causa de su pecado. Eso es lo que hace un corazón humillado y quebrantado. Quisiera preguntarte en esta mañana, ¿tu corazón se ha quebrantado en algún momento por tu pecado?
o simplemente te excusas y lo tratas como algo ligero, algo que se puede barrer bajo la alfombra y esconder para que nadie lo vea. ¿Estás consciente de que tu pecado en primera instancia es contra Dios y de que de hecho lo ofende? Como decía David, Señor, contra ti solo he pecado. Hermano, ¿cómo tratas con tu pecado? Y es una pregunta que debemos hacernos en esta mañana. ¿Cómo tratamos con nuestro pecado? Mira cómo este pueblo trató con sus pecados. Veamos el verso 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. El Señor había dicho a Israel que no se mezclaran con las naciones paganas vecinas, porque acabarían siendo arrastrados a todas sus prácticas abominables y paganas. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Esta unión de Israel con las naciones extranjeras paganas había sido la raíz de muchos males en la nación. Y por lo tanto, ahora ellos habían decidido apartarse. Ya algo similar había pasado bajo el liderazgo de Esdras años antes. Todo esto, toda esta separación simbolizaba una separación del pecado que les estorbaba para una relación sincera y de intimidad con Dios. Ellos no solo se humillan por sus pecados y se quebrantan por ellos y los pecados de sus antepasados, a reconocer que ellos eran parte de una historia de pecado. Esto es importante, mis hermanos. Ellos no solo se humillan y se apartan, los confiesan, sino que también se apartan. Esto es importante para nosotros. Hermanos, de nada sirve confesar y lamentarnos por nuestros pecados cuando seguimos en ellos y disfrutamos de ellos sin luchar por resistirlos y abandonarlos. De nada sirve incluso llorar cuando no hay un deseo de mortificar o matar cada día nuestro pecado. Si esto es así, es una evidencia de que no hemos experimentado un arrepentimiento verdadero. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, un pecador perdonado y arrepentido va a aborrecer y apartarse de los pecados que llevaron a su Salvador a la cruz. Un pecador arrepentido va a apartarse de los pecados que llevaron a Jesús, su Salvador, a la cruz. Ahora, ¿cuál fue el instrumento que Dios usó para despertar ese arrepentimiento sincero, esa renovación espiritual genuina? Su palabra. Note lo que dice el verso 3 y 4. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantan estos levitas y claman en voz alta a Jehová su Dios. Este pueblo había acabado de exponerse a las Escrituras por varios días y ellos seguían exponiéndose ahora. Y a medida que esa palabra iba penetrando en el corazón, iluminando las mentes, ellos iban ganando en sensibilidad hacia la santidad de Dios y en sensibilidad hacia su propio pecado. Y esto les iba a llevar a la confesión. Durante una cuarta parte del día, ellos leían las Escrituras y durante la otra cuarta parte del día, ellos confesaban sus pecados. Si el día para ellos lo consideraban de 6 de la mañana a 6 de la tarde, entonces pasaron 3 horas leyendo las Escrituras y 3 horas confesando sus pecados. Un culto de 6 horas de duración que tenía 2 partes principales. Se escuchaba la palabra de Dios proclamada y se respondía ante ella en arrepentimiento sincero y en adoración. Y eso es específicamente lo que ocurrió. Los levitas se levantan y claman en adoración al Dios contra el cual ellos habían pecado. Ellos claman al Dios de gracia y misericordia, al cual podían recurrir confiando en que nuevamente ese Dios mostraría su gracia y su misericordia a pesar de sus infidelidades y sus transgresiones. Y eso es precisamente lo que encontramos en la siguiente sección, del verso 5 al 31. Una oración de adoración y recordatorio de la gracia y constante misericordia de Dios en el pasado,
en contraste con la infidelidad del pueblo que esperaba nuevamente que ese Dios mostrara gracia y misericordia. Veamos el verso 5 y 6. Los levitas mandan al pueblo a levantarse y bendecir al Señor. Simplemente ellos comienzan esta oración diciendo: tú eres el Señor, solo tú. Eres tú, Jehová, el Dios que existe por encima de todo y siempre has existido. Tú gobiernas sobre todo porque tú creaste todo y diste vida a todo lo que tiene vida. Y por lo tanto, Señor, toda la creación te adora y nosotros, como tu pueblo, la nación que tú escogiste, queremos ser parte también de esta adoración. Tú dijiste: yo soy el que soy, y nosotros estamos plenamente convencidos de esto y por eso queremos adorarte, queremos alabarte y a ti clamamos. Mis hermanos, este es el gran punto de partida para todos nosotros cuando tratamos con el Dios viviente. Es un reconocimiento reverencial, humilde y alegre de quién es Dios. Esta es la manera de expresarnos a Él. Esta es la manera de que tú y yo venimos a Él. Es tener la certeza de que Él es quien dice ser en su palabra. El Dios creador, sustentador de todo. El Dios incomparable. El Dios único y verdadero. Y por lo tanto, debemos ir a Él respondiendo en una oración sincera por lo que Él es y ha hecho, no solo en nuestras vidas, sino también a lo largo de toda la historia. Ellos comienzan adorando a Dios, al Dios que habían ofendido con todos sus pecados, confiando en que este Dios que había hecho maravillas y que había mostrado acciones asombrosas en el pasado, no cambia, no había cambiado. Y por lo tanto traen a la memoria ahora toda la misericordia mostrada, la historia de gracia de Dios con Israel, simplemente la historia de la nación. Y esta historia, mis hermanos, no está escrita simplemente para ver cómo un pueblo se arrepiente y Dios le socorre, no. Esta historia está escrita para que tú y yo también podamos ver y comprender el Dios asombroso que tenemos, un Dios de gracia y misericordia. Eso es precisamente lo que narra el verso 7 al verso 15. Ellos se acuerdan ahora de la elección de Abraham por parte de Dios, de cómo Dios les había dado un nuevo nombre y de las promesas del Señor para él por medio de un pacto, y cómo el Señor había sido fiel al entrarlos en la tierra prometida, porque Él es justo. En el verso 10 también se acuerdan del relato de las plagas sobrevenidas en Egipto y de su liberación al pasar por el Mar Rojo, al abrir el Mar Rojo, la proeza, la grandeza del Señor para que ellos pasaran. Ahora cobran ánimo también al recordarse en el verso 11 y 12 de la columna de nube y de fuego que los va guiando, que los guió en el tiempo del desierto, de la entrega de la ley en el monte Sinaí en el verso 13, de la abundante provisión de agua y comida en su peregrinar por el desierto antes de permitir la entrada a Canaán, la tierra prometida. Sin dudas, todo esto era prueba y evidencia rotunda de la gracia y misericordia de Dios sobre ellos. Su Dios había sido bondadoso, misericordioso, compasivo, clemente, libertador, proveedor en el pasado. Esta era la idea que ellos tenían en mente. Su Dios había sido inmensamente bueno en el pasado al otorgarle cada una de esas bendiciones y a revelarse a ellos, al escogerles y darle promesas increíbles de un futuro de bienestar y gozo a la nación. Sin embargo, ¿cómo respondieron ellos ante la increíble bondad y gracia de Dios? ¿Cómo responden ellos? La respuesta a esto la encontramos en el verso 16 al 31. Aquí se muestran 6 expresiones de la rebelión de Israel en respuesta a la gracia de Dios. Hermanos, Israel responde a la bondad de Dios rebelándose contra Él. Ellos responden a tantas bendiciones de parte de Dios con rebeldía. Y si preguntamos nosotros ahora, ¿por qué los levitas se centran una y otra vez en esta rebelión, en este fracaso espiritual, en estos pecados cometidos continuamente por la nación? ¿Por qué lo hacen? La respuesta es, ellos necesitan saber cómo es este Dios en respuesta
a esta rebeldía y fracaso? ¿Cómo actuó Dios en el pasado, en medio de la rebeldía de la nación, en medio del fracaso de la nación? Porque es precisamente, mis hermanos, la situación en la que ellos se encuentran ahora, en los tiempos de Nehemías, en Jerusalén. Vayamos un momento al verso 33, aunque vamos a llegar allá. Dice el verso 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nosotros hemos actuado mal. Nosotros hemos actuado perversamente. Noten, ellos no solamente están diciendo sus padres, sus antepasados, ellos están diciendo que ellos, en este momento, en esta historia, ellos también han actuado mal, ellos han actuado perversamente. Entonces la razón por la que ellos se centran en esta rebelión, en esta historia de fracaso continua de la nación en el pasado, es que nada es más importante para ellos que aprender de esta historia cómo es Dios en respuesta a ese fracaso y rebeldía. ¿Entiendes eso? Ellos necesitan recordar cómo obró Dios en el pasado con sus padres, porque ellos también se han rebelado contra el Señor, al igual que sus antepasados. Veamos un poco más detallado esto. Veamos el verso 16 y 17. La rebelión de Israel. Dice, pero ellos, nuestros padres, actuaron con soberbia, endurecieron su cerviz y no obedecieron tus mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Pero tú, Señor, eres un Dios perdonador, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y no los abandonaste. Veamos el verso 18. Nuevamente la rebelión de Israel. Se hicieron un becerro de oro y decían, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. Y nuevamente la respuesta de Dios en el verso 19. Sin embargo, tú, en tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto, sino que los sustentaste, le diste tu buen espíritu para instruirles, multiplicaste a sus hijos como las estrellas de los cielos, como le dijiste a Abraham, hasta llegar a la tierra prometida, y les diste tierra en abundancia. Sin embargo, en el verso 26, nuevamente la rebelión de Israel. Ellos fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas, cometieron grandes blasfemias. Vemos la respuesta de Dios nuevamente en el verso 27. Por eso los entregaste en manos de sus enemigos, que los hicieron sufrir. Y en el tiempo de su tribulación, ellos clamaron a ti, y tú los escuchaste desde los cielos. Y según tus grandes misericordias, les diste libertadores, que los salvaron de la mano de sus enemigos. En otras palabras, según la justicia de Dios, vino el juicio. Pero esta no fue la última palabra. Clamaron en su merecido juicio, y Dios tuvo nuevamente misericordia. Veamos el verso 28. Pero después de haber descansado, volvieron a hacer lo malo delante de ti. La respuesta de Dios, y los abandonaste en manos de sus enemigos para que se enseñaran de ellos, pero ellos clamaron a ti, y los escuchaste desde los cielos, y los libraste nuevamente según tu misericordia. Nuevamente la respuesta de Dios fue su justicia, fue el juicio, pero nuevamente no fue la última palabra. Ellos clamaron y Dios tuvo misericordia. En el verso 29 narra otra rebelión más. Ellos actuaron con presunción, ellos no obedecieron tus mandamientos, ellos pecaron contra tus ordenanzas. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años, les advertiste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero ellos no hicieron caso. Por eso, Señor, les entregaste en manos de los pueblos de las tierras. Sin embargo, en tu gran misericordia, nuevamente la misericordia de Dios, no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y misericordioso. Y por tercera vez se menciona el juicio de Dios, y nuevamente no fue la última palabra, sino que vino la misericordia. Hermanos,
Si es algo que este pueblo no podía hacer, era acusar a Dios de no ser perdonador y misericordioso. La historia de Dios con su pueblo es una historia de un pueblo terco, rebelde, obstinado, pecaminoso, que Dios una y otra vez muestra gracia y misericordia y les perdona a reconciliarse con ellos. Esto era un patrón continuo de rebelión y misericordia de Dios. Este pueblo había pasado su vida entera pisoteando y blasfemando el nombre de Dios, el Dios santo, su nombre santo. Esta era su historia. Sin embargo, en medio de su rebelión, en medio de su pecado, el Señor volvía nuevamente a proveer misericordia. ¿Cómo podía Dios, en su santidad y justicia perfecta, pasar por alto tantas rebeliones y pecados blasfemos en Israel y seguir siendo justo? ¿Cómo podía defender el valor de su propio nombre, de su santidad, de su justicia, cuando una y otra vez pasaba por alto los pecados cometidos por su pueblo? Esto apuntaba a la necesidad de alguien que pudiera resolver esta tensión entre la justicia de Dios y su misericordia. La respuesta a esta pregunta es la muerte planificada por Dios de su Hijo. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 25. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Jesús fue ofrecido, mis hermanos, como el sacrificio perfecto de expiación, y en su muerte Dios trae juicio sobre estos pecados para demostrar su justicia y proveer misericordia no solamente a la nación, sino también a nosotros hoy. Como decía alguien, derramar la sangre del ser más valioso del universo es la manera que Dios tiene de decir: esto es lo que odio de tu pecado. Nunca más pienses que mi misericordia es barata o que alguna vez está en conflicto con mi justicia. De una vez por todas, mi justicia permanece para siempre en misericordia para todos aquellos que confían en mi Hijo, en la muerte y resurrección de mi Hijo. Jesús vino precisamente a morir por eso, para que en su paciencia el Señor pasara por alto todos los pecados cometidos anteriormente de la nación de Israel y de nosotros por medio de la fe en su Hijo amado, en el cual tenemos redención y salvación. Ahora bien, ¿cómo responden estos israelitas, esta nación, a esta historia de fracasos seguidos de misericordia? A esta historia de rebelión y pecado seguido de bondad, gracia y misericordia de Dios. La respuesta es que ellos claman nuevamente por misericordia y ayuda, como lo habían hecho tantas veces en el pasado. Y ellos renuevan ahora el pacto de guardar la ley de Dios. Es lo que vamos a ver hasta el verso 32. Del verso 32 hasta el final. Dice el verso 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Es interesante este verso. Recuerden, ellos están en Jerusalén, pero todavía están bajo el dominio de Persia. Ellos no son una nación independiente. Nehemías es el gobernador, pero no es el rey. Básicamente es un funcionario de Persia. Ellos siguen siendo esclavos y siervos de un poder extranjero que los domina y les obliga a obedecerle. Y por eso ellos están en profunda agonía, como dice el verso 36 y 37. Y por lo tanto, en medio de esta agonía, en medio de este sufrimiento, ellos claman por ayuda y socorro. En otras palabras, ellos le decían a Dios: Señor, vuelve a mirar a tu pueblo, vuelve a mirar a tu nación como lo hiciste en el pasado, como lo has hecho tantas veces
y sálvanos. Recuerda tu misericordia en el pasado y ayúdanos, Señor. Ahora, ¿en base a qué ellos pueden pedir la ayuda? Ellos son conscientes de que han violado el pacto. Ellos no se han mantenido fieles. Sin embargo, ellos reconocen claramente la fidelidad de Dios a su pacto, porque toda la historia antes narrada da testimonio y evidencia de esto. Y por lo tanto, solo les quedaba aferrarse a la fidelidad de Dios y buscar refugio en las riquezas de su gracia. En medio de este clamor de socorro y misericordia, ellos reconocen que sus pecados les han llevado al cautiverio, les han llevado al exilio. Ellos han pasado 70 años en Babilonia porque el Señor ha sido justo al enviarles allá por la desobediencia y perversidad de ellos, tal como lo dice el verso 33. Sin embargo, ellos han reconocido, ellos han recordado, ellos han traído a la memoria toda la misericordia de Dios en el pasado. ¿No sería este Dios que fue misericordioso en el pasado también misericordioso en el presente? Por lo tanto, ahora ellos están dispuestos a ir en pos de Él, haciendo un pacto para guardar su ley. Y esto es lo que hacen en el verso 38, el último verso del capítulo. A causa, pues, de todo esto, Señor, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Este pueblo necesitaba llegar hasta este lugar donde, sabiendo quién es Dios y sabiendo quiénes eran ellos, hacen un pacto con Dios e incluso lo escriben para comprometerse a guardar todos sus estatutos, todo lo que demanda la ley, toda su palabra. Esta renovación espiritual produjo en ellos un deseo de seguir fielmente al Señor y andar conforme a Él. Pero, ¿será esta generación la que cambiará la historia? ¿Será este pueblo en los tiempos de Nehemías el que cambiará el curso de la historia y seguirá fielmente al Señor, fielmente a sus estatutos y demandas? ¿Se acabará este patrón de pecado, rebelión, juicio y misericordia? No. Este no es el pueblo que cambiará la historia. Más adelante, específicamente en el capítulo 13, veremos que el pecado de la nación seguía ahí, estaba latente. Entonces, ¿qué hacer con este ciclo interminable de pecado, juicio, misericordia? Pecado, juicio, misericordia. Hermanos, esta historia está inconclusa. Nehemías capítulo 9 clama a gritos por un día en el que Dios mismo conquistará los pecados. Para eso vino nuestro Señor. Él levantó la copa en la última cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que se derrama por vosotros. Y la promesa del nuevo pacto es: os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros pondré. Y haré que anden en mis estatutos, en mis leyes, en mis preceptos. Sí, mi hermano, Dios nos ha dado ahora un nuevo corazón para obedecerle, para ir en pos de Él. Ya hemos sido libertados del pecado, las cadenas fueron rotas, ya no hay atadura, el Hijo nos ha hecho libres, ya el pecado no nos puede atar. El Señor Jesús intervino en la historia y cambió el curso de la misma. Aquel que vino para revertir los efectos del pecado y la caída ha vencido y nos ha dado su Espíritu y nos ha sellado para el día de la redención. Sin embargo, todavía necesitamos que vuelva a intervenir. Porque hoy, 2500 años después de esta historia en Nehemías, tú y yo seguimos batallando con el pecado. Tú y yo seguimos luchando con el pecado. Tenemos el Espíritu Santo. Nuestro corazón ha sido transformado. Es una realidad. Pero también la realidad del pecado está ahí, en nuestra carne, está latente. Es una lucha continua, es una batalla difícil. Hay veces que el pecado parece haber tomado ventaja sobre nosotros. Todavía hay quebranto, todavía hay tristeza por el pecado. Todavía es parte de nosotros. Necesitamos que Él, nuestro Señor, culmine su obra. El remedio definitivo para este ciclo interminable de pecado, juicio y misericordia. El día del fracaso pronto terminará.
Él ha completado, mis hermanos, lo que ha comenzado. Él completará lo que ha comenzado y nos perfeccionará hasta ese día. Y el día está llegando y es real. Cuando tú y yo no vamos a pecar más. Cuando no habrá ni un solo átomo de pecado en nuestro cuerpo, en nosotros. ¿Acaso esto no te da gozo? ¿Acaso esto no te estremece de alegría? Tú y yo estaremos un día en un lugar donde no habrá más lucha por el pecado, donde no habrá más tristeza, agonía, quebranto por Él, donde no tendremos que venir humillados por nuestra rebelión delante del Señor, sino que vendremos humillados, postrados en adoración por su obra, su preciosa obra de redención en nuestras vidas. Esa es nuestra esperanza segura. Ese es nuestro destino. Hasta entonces, sigamos luchando contra el pecado con su poder, sellados por el Espíritu. Y aquellos que no le han conocido, que no han conocido al Dios perdonador, misericordioso, bondadoso, que no tienen esta esperanza, les ruego, vengan a Dios en arrepentimiento. Su misericordia es grande para perdonar. Jesús vino precisamente para eso. Él cargó nuestro pecado, el castigo fue sobre Él. Aférrate a Él como el único que puede reconciliarte con Dios, como el único que puede darte esta esperanza segura. Y aquellos que profesan ser creyentes, les ruego, examinen su corazón para ver si su arrepentimiento es verdadero. Si no solo se trató de un dolor profundo por el pecado, pero no hubo una resolución sincera a apartarse de él. Hermanos, y con esto concluyo, examinemos nuestro corazón y corramos a Él con la certeza de que Dios pagó el precio que tenía que ser pagado para deleitarse en proveer misericordia. Por tanto, hermanos, vayamos a Él en arrepentimiento, abandonando nuestro pecado y confiando plenamente en su gran misericordia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana a ti venimos postrados en adoración. En esta mañana venimos, Dios mío, con gozo, con alegría, pero también humillados por nuestro pecado. Señor, hemos recordado tu gran misericordia, pero también el medio por el cual tú has provisto esa misericordia, la muerte de tu Hijo amado en la cruz. Hoy hemos recordado su sangre vertida por nuestro pecado, su sangre derramada para purificar nuestros corazones, su cuerpo molido, aquel que no cometió pecado, por nosotros hizo pecado, el justo por los injustos. Señor, que esto sea suficiente para que en medio de esta lucha por el pecado nosotros podamos perseverar en santidad y que en medio de este lamento, en medio de esta agonía, porque sabemos que el pecado está latente, podamos cobrar ánimo al recordar la esperanza segura que tenemos en ti, esa esperanza que nos has dado por medio de tu palabra, esa garantía de que un día vamos a estar contigo en un lugar donde no habrá pecado, en un lugar donde no habrá lamento, tristeza, agonía por Él, en un lugar donde vamos a estar contigo por toda la eternidad. Señor, que eso sea suficiente para que nuestro corazón sea encendido, para afirmarnos en ti, Señor, para cobrar ánimo en nuestro caminar diario, y que tú recibas gloria, honra y alabanza por medio de lo que has hecho y por medio de lo que harás, Señor. Este es nuestro deseo en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.